Casi a las puertas de la celebración de la Navidad, subimos en el último peldaño en nuestro itinerario del Adviento. El Evangelio, pues, de este domingo nos coloca frente a los acontecimientos que preceden el nacimiento de Jesús, especialmente los relacionados con el anuncio de que el niño engendrado en el vientre virginal de María, pues, proviene de Dios. Tengamos presente pues en este domingo de la Anunciación. El año pasado en este domingo leíamos la Anunciación del ángel a María. Este año leemos la revelación divina del origen de Jesús a José, en la versión según San Mateo. En el pasaje también conocido como el sueño de José, nos ayuda a descubrir el verdadero origen en Dios de la persona de Jesús, y de ahí pues su misión de la relación con los hombres. Bajo esta luz descubrimos también la fascinante espiritualidad de María y de José. No hay una línea en el Evangelio de hoy en la que no esté mencionada la madre de Jesús. Al mismo tiempo se perfila el papel de José en medio pues de estos grandes acontecimientos. Poquito así contextualizándolo, Mateo se permite titular este relato: La generación de Jesús Cristo fue de esta manera. El término que traducimos por generación alude a un génesis, a un origen, el Cristo, el Mesías, que hace su irrupción histórica en la persona de Jesús. Tiene en las raíces de su existencia pues un misterio particular que hay que tratar de comprender. Por eso el evangelista nos invita a comenzar su evangelio remontándonos hasta los orígenes. Tratando de ir al fondo, el evangelista Mateo distingue el origen remoto y el origen próximo de Jesús. El origen remoto hace el recorrido ascendente al interior del hilo histórico del árbol genealógico de Jesús hasta llegar al padre del pueblo hebreo. Abraham es el origen. A Jesús se le comprende bajo la luz de la historia salvífica del pueblo del que hace parte, el cual redime pues en primer lugar. El origen próximo, ya en medio de los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús, nos dice explícitamente que María se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Por tanto, el origen de Jesús no está relacionado solamente con los eventos históricos, sino con la obra creadora de Dios en el vientre de María. El origen próximo de Jesús que hoy nos ocupa viene a dar un dato que había quedado faltando en la genealogía de Jesús. En Mateo 1:16 había escrito: Jacob engendró a José, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Por tanto, en la segunda estrofa, pues nos irá indicando pues cómo se va dando este acontecimiento. Nos acercamos directamente a la lectura de nuestro texto para ir sabiendo pues de dónde y cómo se trata el texto. El texto que vamos a proclamar solemnemente el domingo dice: Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Bien, nos acercamos ya pues a un comentario breve sobre el texto, colocándonos primero sobre la nueva situación en que se encuentran María y José. En pocas palabras, Mateo nos cuenta que José se encuentra ante una situación sorprendente. Su esposa está embarazada de un hijo que no es de él. Entonces reflexiona, ¿qué hacer? ¿Poner fin a la relación con María? ¿Introducir en la familia un descendiente al cual no tiene derecho? ¿Darle nombre a un niño que no sabe quién lo generó? El texto nos dice que José piensa en la primera posibilidad, pero quiere hacerlo pues con la mayor dignidad. Retomemos algunos elementos de la narración. En los tiempos del desposorio, María estaba desposada con José y antes de empezar a vivir juntos. El hecho sucede en el tiempo en que María está desposada con José, pues en los tiempos en los cuales se ubica esta historia, las costumbres judías en materia matrimonial respetaban las siguientes pautas. Primero, la declaración pública de las intenciones matrimoniales, el noviazgo propiamente dicho, llamado erushim, era en realidad el comienzo de la celebración del matrimonio. Se creaba vínculo jurídico entre las partes. La novia, por lo tanto, ya se puede llamar esposa. Así se dice de María con relación a José, es su mujer, y el novio como esposo. Segundo, cuando esto sucedía, generalmente la edad de la joven oscilaba entre los 13 y los 14 años y la del hombre entre los 14, 15, 16 a incluso 24. Tercero, la mujer continuaba viviendo en casa de sus padres, debiéndoles obediencia en cuanto se preparaba pues para la futura casa. Cuarto, transcurridos pues un año o un año y medio, más la esposa daba el paso a la casa del esposo en una celebración matrimonial solemne y extensa, llamada Nishuim, comenzando con una procesión de los contrayentes en la que participaban doncellas de la novia y amigos del novio. Los evangelios lo ilustran en varias parábolas y metáforas. Quinto, la esposa en este periodo se comportaba en materia sexual de forma indigna de su condición. Era considerada adúltera si lo hacía. Se hacía entonces un proceso jurídico similar al divorcio, al procedimiento llamado pues repudio. Un acontecimiento inédito. Se encontró encinta, dice, por obra del Espíritu Santo. Antes de que iniciaran la vida conyugal en común, María se encuentra encinta. El dato por obra del Espíritu Santo, que por lo pronto solo conocen María, el evangelista y sus lectores, es ajeno al conocimiento de José, quien solo ve pues el hecho externo. El Espíritu Santo, la fuerza creadora de Dios, ha actuado en María para hacer posible la concepción. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ni José ni ningún otro medio humano ha tenido que ver con el asunto, aunque algunos pues han mostrado que al menos en la región de Judea se les permitía a los esposos o desposados
tener al menos una relación, pero eso no explicaría nada porque la afirmación ha sido clara, ha sido por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús proviene de Dios. Una salida digna ante la deshonra del marido. Resolvió repudiarla en secreto. José entra en conflicto, reflexiona, discierne y toma finalmente una decisión: dejar libre a su esposa, renunciando a efectuar el repudio al que legalmente pues tiene derecho. La intención de proceder en secreto y no ante los testigos, la forma oficial que mandaba la ley, está unida al calificativo que se le da a José: era un hombre justo. Por una parte, poner en evidencia, publica el caso, mediante una denuncia, implicaba abandonar pues a su propia suerte y desprecio general de la población a su amada esposa. El repudio de la novia la deshonraba para toda la vida. Por otra parte, la justicia, que lo lleva a calcular una acción según el criterio del mal menor, deja entender que la base de su decisión está relacionada con la búsqueda de la voluntad de Dios. El retrato interior que se nos da de José, aún en medio del conflicto, es el de un hombre con una gran sensibilidad espiritual. En estos términos, ante los acontecimientos, la intervención divina le da a la decisión de José una nueva dirección. Por eso ahora viene la intervención de Dios, pues para cambiar los planes de José. Pero el afligido José solo conoce un aspecto del acontecimiento. Falta escuchar el otro punto de vista, el punto de Dios. Sucede como en todo serio discernimiento que se haga para las decisiones importantes de la vida. Siempre hay que escuchar el punto de vista de Dios. Por medio del ángel, Dios ilumina el acontecimiento y le da instrucciones precisas a José. Enseguida, todavía dejando oír palabras que provienen de lo alto, ahora por medio de la Santa Escritura, el relato se permite una breve pausa de reflexión para contemplar el significado del nacimiento del que está por venir. Al final, lo que importa no es el hecho de que nazca un niño, sino que observando cómo nace, se llega a saber su dignidad y su misión en el mundo. Por eso las palabras del ángel. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A diferencia de la anunciación a María, Dios se comunica con José por medio de un sueño. No es la primera vez que esto sucede pues en la Biblia, más aún en este hecho. José le hace honor a un antiguo José que está en el libro del Génesis. José tuvo un sueño, dice, y lo manifestó a sus hermanos. Génesis 37:5. Y así pues en otros pasajes. Al menos 2 veces más José seguirá siguiendo el hombre que sueña con Dios. El ángel se dirige a José llamándolo Hijo de David. Este título nos remite a las antiguas promesas mesiánicas conectadas con un descendiente de David. Por esto el rey aparece en lugar destacado pues en la genealogía en capítulo 1, versículo 6 y versículo 17. A través de José será conectado pues con David. Por eso el solo hecho de darle este título a José, además de la invitación a no temer, es una llamada para que ejerza su responsabilidad como miembro del pueblo elegido que aguarda el Mesías. 5 afirmaciones del ángel. La primera:
No temas tomar contigo a María. Segundo, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Tercero, dará a luz un hijo. Cuarto, le pondrás por nombre Jesús. Quinto, porque él salvará al pueblo de sus pecados. En el medio aparece destacado pues el nacimiento del Hijo. Luego en torno a él escuchamos dos afirmaciones. Las dos primeras sobre María y las otras dos sobre Jesús. La primera y la tercera afirmación recogen el mandato dado a José, tomar esposa y poner el nombre. La segunda y la quinta, su justificación. ¿Por qué? Es así como el ángel le da a conocer a José lo que ya desde el principio del relato sabíamos, que lo engendrado en ella pues es obra del Espíritu Santo. Del conocimiento de esta acción se desprenden las dos acciones de José por medio de las cuales se pone a su servicio. José en relación con María: no temas tomar contigo a María tu mujer, es decir, debe acoger a María en la comunidad doméstica y conyugal. José en relación al niño: tú le pondrás el nombre Jesús. Poner el nombre en la cultura hebrea es una forma de adoptar, por lo tanto es llamado a asumir a Jesús como su hijo, insertándolo aún así en el linaje davídico que lo acredita pues como Mesías. En otras palabras, José no solo no debe tener recelo para recibir a María, sino que es necesario que forme familia con ella y le dé el apellido al niño, es decir, que ejerza la paternidad. Pero en el centro permanece Jesús: dará a luz un hijo. La acción primera sobre él es la de Dios, el engendrarlo con la acción del Espíritu. Luego el término hijo se enriquece si María lo genera según la humanidad. José le da el nombre, poniendo de manifiesto su identidad dentro de la historia salvífica de su pueblo. Su nombre dice salvación. Inmediatamente el evangelista dice que su nombre histórico del Hijo de Dios será Jesús. Este nombre, pues Yeshua, del nombre hebreo Yehoshua, que como lo recuerda el mismo evangelista, significa Yahvé salva. Pero esto no es todo. El término implicado, salvación, enseguida es interpretado como liberación de los pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, dirá en la pausa meditativa, para que se cumpliera el oráculo del profeta, de tal manera que todo esto, dice, estaba anunciado. Por eso se destaca el signo de la Virgen. Dará a luz un hijo, la Virgen dará pues a luz un hijo, y su nombre significará Dios con nosotros y para con nosotros. Así comienza en el texto anunciándonos su venida, y así termina en Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de la historia. De tal manera que cuando hablamos de este evangelio, el nombre Jesús está en la mira del relato para decirnos: Él viene a salvarnos. María está en función de Jesús. Ella es madre por obra del Espíritu Santo. Ella es la madre del Salvador y del Emmanuel. Ella está bajo la protección y los cuidados de José. José es el protagonista del relato de hoy. Escucha a Dios y está en función de Jesús y María. Del relato pues podemos contemplar toda esta respuesta que se da en ese conflicto. Dios, imagínense Dios. En el trasfondo de todo esto está el mismísimo Dios. De manera diferente está vinculado con todo uno de los personajes. Él es el que lleva toda la acción. En fin, mucho tenemos que descubrir dentro del maravilloso pasaje que la liturgia nos propone pues en este domingo culminante del Adviento.
Que celebremos con dignidad pues este Adviento, en cuanto que nuestro Señor nos da la oportunidad de ir conociendo más a fondo estos relatos que nos sitúan dentro de la cercanía de la Navidad. Dios los bendiga y hasta el próximo encuentro.